De nuevo, buenas tardes y muchas gracias por su presencia en esta sesión primera de las cuartas jornadas de arqueología del Bajo Guadalquivir, que, como bien han dicho los representantes de las entidades organizadoras, don Juan Oliveros Vega, primer teniente de alcalde, delegado municipal de Cultura de nuestro ayuntamiento, doña Lilian Dalman, historiadora, colega y presidenta de la Fundación Casa de Medina Sidonia y anfitriona nuestra hoy, y don José Santiago, historiador también y vicepresidente de la Asociación de Amigos del Libro, se celebran, como digo, estas cuartas jornadas de arqueología del Bajo Guadalquivir en el Palacio Medina Sidonia, sede de la Fundación Casa de Medina Sidonia, lo cual es una circunstancia doblemente feliz, no solamente porque podemos hablar de patrimonio envueltos en patrimonio en el seno de uno de nuestros hitos patrimoniales más importantes de Sanlúcar, sino porque además lo hacemos en el contexto y en el seno de la Fundación Casa de Medina Sidonia, que es hoy por hoy, y viene siendo desde hace mucho tiempo, una entidad señera. No vamos a hablar de primeros, segundos o terceros, porque esto no es un ranking, pero sí una entidad señera en la protección del patrimonio y la divulgación de los valores de nuestro patrimonio histórico, no solamente del documental, sino del patrimonio histórico en general y de lo que significa la defensa del patrimonio cultural en general. Quiero presentarles al primer ponente de la tarde, el doctor Javier Verdugo Santos. Muchas veces cuando se dice que es prolijo hablar de presentar un currículum vitae en un par de minutos, se está haciendo una figura, porque algunos sí que tenemos un currículum que en 2 minutos ya está expresado. Con los ponentes de esta tarde les puedo asegurar que es imposible, no que sea difícil, sino que es imposible, con todos y cada uno de ellos, por su trayectoria profesional y por su bagaje académico, científico, profesional. Y no se trata solamente de la acumulación, de la simple acumulación de horas de vuelo, no es un discurso cuantitativo, sino cualitativo. En el caso del doctor Verdugo, de mi amigo Javier, es decir que tenemos a uno de los padres de las 2 leyes de patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y que es aparte de asesor de la UNESCO, miembro de ICOMOS, director de proyectos de investigación en el norte de África, etcétera, etcétera. Disculpa lo del etcétera, es por ir abreviando. Soy mayor. Digamos que tenemos a uno de los pioneros en activo de la arqueología de gabinete, de la arqueología de campo, de la arqueología teórica y de la arqueología práctica, que además está reverdeciendo laureles últimamente porque está con más arqueología de campo que en mucho tiempo. En cualquier caso, Javier nos va a hablar de las cartas arqueológicas como herramientas de gestión e investigación del patrimonio, que es realmente la ponencia genérica, la ponencia envolvente de las jornadas, porque, como bien se ha dicho, la prospección arqueológica como metodología, como trabajo, y aquí tenemos algunos de los pioneros por una parte y puntales por otra del contexto de las prospecciones arqueológicas en el ámbito andaluz y español, no es solamente una metodología, diría casi que es una filosofía de vida. Resume y ejemplifica lo que significa la investigación en arqueología, es decir, echarte al campo a pelear con alacranes, con culebra, con araña, con la sed, con que no haya ni un olivo donde cobijarse. Es maravilloso estar en un boquete en el campo con un olivo para poner botijo en Jaén en agosto. Esto no es hacer poesía, esto es literal. No significa que sea el único oficio que tiene sus riesgos y que tiene su... A mí no me han asaltado jabalí jamás, nada más que en el campo. Cuando yo me he visto prospectando fincas de ganado bravo, con el ganado bravo suelto, pero como de aquí al Facistol, si cuando ahora lo pienso no me lo creo, pues cuando lo hacía y no era un joven alocado, ya tenía ciertos años porque iba como técnico, no como estudiante, pues tampoco te lo creías, pero estabas allí. Lo digo porque en el contexto arqueológico, y es mi modesta experiencia, la prospección representa mucho de lo mejor que tiene el oficio. Porque es salir a no saber lo que te vas a encontrar. Es salir a no buscar nada en concreto. Es salir sin ideas preconcebidas, en teoría, en principio, que es como debe ser. No es encontrarte con un yacimiento donde ha aparecido pues, ese magnífico tesoro de monedas romanas que algunos de los colegas que están en la sala tienen la suerte de haber podido estudiar, ni ese yacimiento o ese sitio del casco histórico. Y sé que hablo con, no quiero dejar de mencionar que está en la sala, por ejemplo, Lorenzo
Perdigones, que es uno de los pioneros de la arqueología administrativa de batalla, de los que han levantado la arqueología en la provincia de Cádiz y en Andalucía Occidental, o que está mi amigo Jesús Tinoco también aquí delante, que tanto sabe de arqueología de batalla y de gestión últimamente. Quiero decir que sé muy bien, y me perdonen aquellos que no miento, quién me está mirando y no que esté examinando lo que digo, pero que pueden poner en contraste lo que estoy diciendo. Me ahorro la mención de los ponentes porque ahora los iré mencionando cuando vayan subiendo a la mesa. Con este largo prólogo quiero simplemente significar que cuando hablamos de prospección hablamos de una metodología de trabajo de campo y administrativa, que es la parte menos amable, que es la parte menos agradable, que es la parte menos divertida para el arqueólogo, pero es la parte imprescindible para que pueda servir de cara a la gestión de los ámbitos urbanos y de los términos municipales. Con esto cedo la palabra al doctor Verdugo y Javier. Muchas gracias, Manolo, y creo que esta es mi tercera participación en esta jornada, y es de suponer que o tenéis un banquillo muy malo o es que lo hago bien, ¿no? Porque... Por banquillo no es que tenemos, ¿eh? No, pero bromas aparte, pues estoy muy agradecido de poder venir un año más a Sanlúcar y hablar de temas que incluso, bueno, la del año pasado era muy fascinante, hablar del viaje de Montpensier por Oriente. Este es un poco más duro porque vamos a hablar de gestión, ¿no? De gestión arqueológica. Bueno, yo como siempre soy un poquito verso suelto en las cosas, pues además de las cartas arqueológicas, quiero mostrarles a ustedes un par de cosas más, ¿no? En primer lugar, voy a empezar con una pequeña reflexión sobre el patrimonio el patrimonio arqueológico de Andalucía como una industria cultural no deslocalizable. Tanto que hablamos de la crisis económica, de los problemas industriales, los problemas de la Bahía de Cádiz, el problema del paro. El patrimonio es un magnífico nicho de empleo. Y ahí está, y creo, y es bueno que empecemos hablando de que el patrimonio no es una carga, sino que el patrimonio es una gran ventaja, es un don de los dioses que tiene Andalucía. Antes se ha dicho en la mesa, hablando del patrimonio de Sanlúcar, y eso puede extenderse a todo el Valle del Guadalquivir y más allá, ¿no? Por otro lado, también una reflexión al hilo de todo esto que últimamente se habla de que Andalucía está siempre en la cola de todo, que hemos sido siempre los últimos en todo, de que el grupo el programa PISA, ¿no? de educación, porque siempre estamos en la cola. Me gustaría hoy también rendir homenaje a algunos poquitos andaluces que han hecho mucho por la arqueología en España. Y en primer lugar me gustaría hablar, bueno, primero esta pequeña reflexión sobre que el pasado nos permite ver un desfile de modelos. Ahí le pongo un texto de José Ramón Ayllón, en el que hablamos de cómo el patrimonio nos permite soñar, nos permite de una manera fascinante acercarnos al pasado y a ese desfile de modelos que no son un desfile de moda, sino precisamente un desfile de culturas. El patrimonio, por tanto, nos permite reflexionar sobre que el hombre es el ser más misterioso del mundo, ¿no? El otro día, en un foro sobre teatro romano, porque uno va a muchas cosas, pues también hablábamos de la importancia del teatro en la antigüedad, de esa cosa que podíamos llamar la teatrocracia, ¿no? Cómo la escuela de la democracia se hacía en los teatros, cómo los ciudadanos participaban activamente en las asambleas de esos teatros. Y tenemos que volver de nuevo, a través de la cultura clásica, a volver a que la gente sueñe y sea de nuevo gozando a través de esas reliquias del pasado. Bueno, pues hablando de estos andaluces que han hecho tantas cosas, ahí tienen ustedes pues probablemente el primer arqueólogo de España, que es de la época de Felipe II, que es Ambrosio de Morales. Ambrosio de Morales cordobés, y es el primero que por encargo de Felipe II pues hace nada menos que una relación sobre la historia y topografía de los pueblos de España y un libro sobre la antigüedad de la ciudad de España de 1575. Tienen otro aquí, Rodrigo Caro, de Utrera, que hace nada menos que el Principado y coreografía del convento de Sevilla, que además nos dejó la magnífica oda de Rodrigo Caro sobre Fabio y las ruinas de Itálica. Otro andaluz
nada menos que Luis José Velázquez, que le encarga la Academia de la Historia, que se funda prácticamente por esos años. Ahí tienen ustedes el lema de la Academia de la Historia, que podría venir mucho al hilo de lo que hemos dicho antes: la noche huye mientras brilla para los íberos la luz de la historia, ¿no? Pues este Luis José de Velázquez, que es marqués de Valdeflores, se le encarga una misión de recorrer toda Andalucía, toda España, haciendo un viaje para intentar ver lo que sería una carta arqueológica, o sea, la primera carta arqueológica, la primera prospección arqueológica que se le encarga. Y este señor era de Málaga. Sí, era un malagueño, un andaluz también. Pero aquí tenemos a Francisco de Bruna, que es el llamado Jesús del Gran Poder de Sevilla, porque era el hombre que más poder tenía en Sevilla, era presidente de la audiencia, era alcaide de los Reales Alcázares, y además es el primero que hace una excavación arqueológica sistemática precisamente en Itálica, cuando se está excavando en Pompeya. Y este señor había nacido en Granada. Tenemos, hablando de leyes, todo el mundo que está un poco iniciado en esto sabe que la primera normativa que se hace de protección de patrimonio en España es la novísima recopilación, que es de 1805, y se le encarga a Juan de la Reguera Valdelomar, nacido en Granada, que era relator de la Chanchillería de Granada. Es decir, es un jurista andaluz el que hace también la novísima recopilación. También José I Bonaparte no fija sus ojos en un sitio de todo su reino de España, revuelto, pero reino, sino que lo fija en Itálica, y es el primero de los monarcas españoles que dicta un decreto en apoyo de las intervenciones arqueológicas de Itálica, sobre todo porque había conocido la colección que Francisco Bruna había mantenido en el Alcázar de Sevilla, y que, a pesar de los desvelos de Florida Blanca para quitarle la colección, siempre decía que no tenía carros, que no tenía medios, que no tenía utensilios y que no lo podía llevar a Madrid. Y de hecho, gracias a eso, tenemos hoy el Museo Arqueológico de Sevilla. Bien. Pero tenemos también a Juan de Dios Álvarez Mendizábal, nacido en Chiclana, aquí al lado, y nada menos que el que hace la gran desamortización, la que elimina las propiedades de manos muertas, muy criticable en muchas cosas, pero también evidentemente se avanzó muchísimo con esta revolución, de las propiedades. Gracias precisamente a las desamortizaciones de Mendizábal y luego de Madoz, tenemos los primeros museos en Andalucía, el Museo de Bellas Artes, que luego será núcleo también el Museo Arqueológico de Sevilla, y también empiezan a surgir museos privados como los de Lorin en Málaga o la Casa Museo de la Condesa de Lebrija. También tenemos otro andaluz importantísimo, Manuel María de la Corte Ruano, nacido en Cabra. Cabra ha dado gente muy importante en materia de cultura. Como el ministro Solís. Pues ministro Solís o Carmen Calvo, ¿no? que ha dado también, que ha sido ministra de Cultura. Bueno, pues es el primer inspector de antigüedades que se nombra en España, y también le recae en un andaluz. O Isabel II, que visita por segunda vez, el segundo rey de España, en este caso reina, que visita en 1862 las ruinas de Itálica, donde Demetrio de los Ríos, que no es andaluz, pero no todo el mundo va a ser andaluz, ¿no? No todo el mundo es perfecto. O sea, bueno, pues hace este interesante viaje a Sevilla, entre otras cosas, de la mano del duque de Montpensier. Y ya estamos también ligando con Sanlúcar, y ya estamos ligando con gente muy importante por estos lares, con Latour, el secretario del duque, y cómo el duque monta el viaje de su cuñada a Sevilla y le muestra, entre otras cosas, Itálica. Y quiero traerles también, ya una vez destronada Isabel II, en el periodo revolucionario, un personaje muy desconocido, que es don Isidoro Gutiérrez de Castro y Cosío, que nace en Jerez de la Frontera y que muere en un tumulto cuando le ordena el presidente de la Primera República, no es siquiera Primera República, es el gobierno revolucionario de Zorrilla, Ruiz Zorrilla, que ordena una confiscación
se ve mal una confiscación de todos los bienes de la Iglesia para que queden bajo la propiedad del Estado y ordena a los gobernadores que se personen en las catedrales y tomen posesión de estas cosas, de estos bienes. Y este hombre, pues con toda su buena voluntad y un puñado de guardias civiles, pues va a Burgos, a la catedral de Burgos, y allí pues le hacen una encerrona, se libran todo, pero él muere. Él muere y bueno, y ahí tienen un periódico, La Esperanza, diario monárquico, en el que dicen que, bueno, que claro, que este hombre también estuvo jugando con fuego, porque, claro, haber ido a quitarle los bienes a la Iglesia, que curiosamente en este periódico de La Esperanza se dan 5 puntos de los por qué entiende este periódico que Montpensier no puede ser rey de España. Es curioso que en la misma página que aparece don Isidoro tal. Me metí el otro día en el callejero de Jerez para buscar si don Isidoro tiene calle. Y parece que no, lo cual es imperdonable. Ningún gobierno socialista, ni andalucista, ni socialista, ni del Partido Popular, ningún gobierno ha creado una calle para este hombre. Un hombre que había nacido en Jerez, se había educado en Archidona, su padre lo manda a Inglaterra, estudia inglés, habla varios idiomas y que, por obedecer una orden, pues el primer caído, digamos, por el patrimonio histórico español y en este caso andaluz. La Primera República, un señor que no es andaluz, que Béjar, don José Béjar, que hace todo un decreto de 16 de noviembre de 1873 por el que se intenta parar y frenar los desmanes revolucionarios que las hordas estaban haciendo sobre el patrimonio. Y dice una frase muy interesante, dice: la república no puede ser la destrucción, la república no puede representar el vandalismo, no puede consentir esos excesos que la deshonrarían. Es decir, todo un personaje también este hombre, que además declara, y por eso también lo he traído, porque declara el monasterio de San Isidoro del Campo, fundado por la Casa Medina Sidonia, en Santi Ponce lo declara en 1873 precisamente monumento, porque había sido asaltado por una serie de personas y habían producido algunos destrozos. Bien, también la figura de José Ramón Mélida, que aun no siendo andaluz, se quejaba en su época de la codicia, de la falta de atención del patrimonio, palabras que nos siguen sonando muchas veces, ¿no? Y que él decía que se arreglaba con una nueva ley de arqueología. Una ley que viene en 1911 a ordenar las excavaciones de antigüedades, pero aún así todavía estas leyes no dicen para nada que se tengan que hacer ni inventarios, ni catálogos, a pesar de los primeros intentos que se estaban haciendo ya desde la Academia de la Historia. Le pongo esto aquí como ejemplo de ya pasada la Guerra Civil y pasada la República, cómo se hacen los primeros catálogos, uno de Hernández Díaz y de Sancho Corbacho, y otro ya de Mergelina, ¿no? de Taracena, de Las Taracenas, sobre la Carta Arqueológica de Soria de 1941. Bueno, ¿y el mundo cómo estaba? Porque esto era España, ¿no? Y el mundo, pues en el mundo había habido, echándolo un poquito para atrás, había habido primero la gran consternación de las guerras napoleónicas, que habían hecho, pues, que Napoleón expolia los bienes arqueológicos de Roma, de Venecia, se los lleva a París, y eso hace que empiezan a surgir ese concepto de bien monumental conectado a que hay un monumento que pertenece a la nación. Surge sobre todo en la época de Luis Felipe de Orleans, con la creación del cargo de Inspector General de Antigüedades, y los papas desde 1822 con el decreto Paca, que empiezan a regular las intervenciones arqueológicas y los permisos de excavaciones arqueológicas. También los franceses empiezan a realizar las primeras cartas arqueológicas, de Rennes y de Trèves,
donde se habla del carácter de que una carta arqueológica tiene que estar supeditada a una función estrictamente histórica. Es decir, la arqueología se conoce y se estudia porque lo que nos interesa es la historia, cosa que muchas veces se pierde de vida. También los franceses hacen la Carta Arqueológica de la isla de Delos en 1893-1894, o los italianos que empiezan con esa tradición iniciada por los papas a crear esas cartas arqueológicas a partir de 1890 hasta hoy. En la época del fascismo hay que decir que efectivamente hay una apuesta por las cartas arqueológicas, porque evidentemente Roma, la arqueología está al servicio del imperio, del nuevo imperio, y le pongo también la figura ahí legendaria de Rodolfo Lanciani, que fue uno de los primeros arqueólogos italianos de mayor renombre. A partir de la Segunda Guerra Mundial, todo este mundo, que era un mundo light, un mundo en el que hay coleccionistas, todo parecía que funcionaba más o menos bien, pero la Segunda Guerra Mundial rompe todos los esquemas políticos y mentales de la Europa occidental y cae, entre otras cosas, la arqueología colonial. Hay un gran desarrollo económico y una gran transformación de los centros históricos. Hay un uso desaforado del subsuelo con la aparición de los aparcamientos subterráneos, la explotación del mundo rural, hay roturaciones invasivas, hay grandes obras públicas, autopistas, gaseoductos, se altera el paisaje y hay un impacto del turismo en las costas. Las respuestas son, primero, la Carta del Riesgo italiana, a partir de los años 60 y 70, el planeamiento urbanístico como herramienta para los centros históricos, es decir, hay que recurrir al planeamiento para salvar lo que podamos de toda esta hecatombe que se nos viene encima. La arqueología urbana, es decir, hay que excavar en aquellos solares de los centros históricos donde se están produciendo estas transformaciones para que no perdamos la documentación arqueológica. También surgen las cartas arqueológicas para prevenir el riesgo, es decir, mientras que las otras cartas se hacían por el placer de la investigación, como hemos visto, estas cartas arqueológicas tienen ya un carácter preventivo. Se hace para impedir, para incorporar documentos en los programas urbanísticos para que los ayuntamientos y los municipios puedan saber que allí debajo de ese inmueble o en las afueras de su ciudad existen yacimientos que hay que proteger. Y también la arqueología del territorio y del paisaje. La Carta Arqueológica, por tanto, aparece como un instrumento para la investigación y la planificación, con una finalidad, primero la de realizar un catastro integral del patrimonio arqueológico presente en un territorio, es decir, lo que se pretende es conocer en un territorio. Se pasa también del concepto de carta arqueológica localista, monumental, de edificios que emergen, tipo Vía Apia de Roma o área de los Coliseos de Roma o Itálica o Segóbriga, se busca el territorio de influencia. Pero además no solamente se busca el territorio, sino además para averiguar y saber cuál ha sido la erosión que la historia ha producido en ese territorio, lo que llamamos la carta de erosión de la historia. Por lo tanto, es conocer, documentar e interpretar todo elemento patrimonial arqueológico, ya sea mueble o inmueble. Y una metodología muy sencilla, es un estudio de la documentación arqueológica editada o inédita, es decir, un trabajo de documentalista, una exploración directa e integral del territorio, la prospección a la que se refería Manolo, incluir bienes inmuebles, muebles y fuentes documentales, localización puntual de los datos, realización de fichas y sobre todo lo que son los mapas topográficos y lo que va a llamarse el sistema de información geográfica. Es decir, todo tiene que estar georreferenciado para de esa manera tener con claridad y con absoluta certeza la localización de los restos que se están estudiando. Aquí le pongo pues, la Carta del Riesgo italiana, Carta del Riesgo en la que se incluye por primera vez no solo el seísmo, sino sobre todo los elementos antrópicos, ¿no? de esto. Bien, estas son algunas cartas, el Parque Arqueológico de la Vía Apia Antica, donde en Italia pues, se ha aplicado un sistema de catalogación para
precisamente un área intramuro de Roma. Y en España, pues muy sencillo. En España, a partir de la ley de 1985, los planes urbanísticos empiezan a incorporar las cartas arqueológicas a través de los catálogos urbanísticos, especialmente aquellos que tienen un carácter de plan especial. Y luego, modernamente, pues ya estamos en lo que sería una nueva retórica de los bienes culturales, en la que, como hemos dicho antes, este sentido del patrimonio como un factor de desarrollo o el territorio como un elemento de referencia, nos lleva también a unos cambios, unas nuevas políticas. Nuevas políticas que en el caso de la ley de andaluza de 2007, en la que yo participé, pues hay algunas figuras novedosas que son las que me interesa resaltar, como la zona patrimonial, que es una figura de protección en la que se protege un amplio territorio diacrónico, es decir, donde no solamente se protege en esa zona patrimonial los bienes arqueológicos, sino también los bienes patrimoniales en un sentido amplio. Aquí les pongo algunas, como esta zona patrimonial de Otíñar en Jaén, más de 900 hectáreas, donde están protegidos en una sola vez cerca de 200 bienes arqueológicos y patrimoniales diversos. O la de Río Tinto en Huelva, donde se recoge elementos de diversa naturaleza, desde ferrocarril, arquitectura minera, museo minero, archivo minero, patrimonio material, patrimonio inmaterial. Eso nos está llevando, lo último que se ha incoado en el mes de abril de 2016 ha sido el expediente para el Valle del Darro, como bien de interés cultural, donde en torno al eje que vertebra el territorio, que es el Darro, pues hay más de 400 bienes protegidos en un solo expediente. También nuevas figuras que están apareciendo, como la creación de los parques culturales, basados precisamente en esas amplias zonas patrimoniales. Ya hay parques culturales en Aragón, en Valencia y en Andalucía que se pueden crear. Aquí le pongo, por ejemplo, lo que podía ser el Parque Arqueológico del Estrecho. Sería una gran oportunidad de meter zonas subacuáticas, zonas arqueológicas, castillos, iglesias, un patrimonio diverso y complementario. También la necesidad de conocer, que tienen las cartas arqueológicas como tutela, pues aquí tienen el caso del Odisei, ¿no? El Odisei se salvó y se pudo reivindicar, entre otras cosas, porque se tenía una carta de arqueología submarina hecha por el Centro de Arqueología Subacuática de Cádiz, que gente ilusionada, pues no ilusos, lo volcamos a un decreto y una orden en la que hoy pues tenemos protegido incluso hasta el río Guadalquivir como zona de servidumbre arqueológica. El tesoro oculto, la recuperación de la carga o la eficacia de las cartas de los planes. Si no hubiésemos tenido cartas en planes, pues probablemente estas excavaciones como la de Écija, que era una cautela y una tutela, no nos hubiese dado esta maravillosa escultura de Amazona herida que hoy está en el Museo Arqueológico de Écija y gracias, entre otras cosas, a esa labor preventiva. El tesoro de Tomare, que se ha hablado antes, y el futuro. El futuro ya no hablamos de cartas arqueológicas, ya hablamos de cartas patrimoniales. ¿Por qué? Y además el nuevo reglamento de la Ley de Patrimonio, este es un artículo del reglamento, va a hablar de la necesidad de que las cartas tengan un carácter general, un carácter que recoja todos los instrumentos, todos los elementos patrimoniales que existan en un territorio, porque el territorio no está formado solo por la arqueología, está formando también por otros tipos de patrimonio, desde el material e inmaterial, y por lo tanto esta es la hacia dónde estamos en estos momentos llevando la nueva forma de tutelar, ¿no? Por otro lado, y una última reflexión, y con esto ya termino, un poco una reflexión keynesiana. Lo de la botella, ¿no? Lo de la botella de Keynes. La botella de Keynes, bueno, ya se me ha ido esto. Es que me pone nervioso, Manuel. Bueno, se lo explico sin... A ver, no sé, no creo... Bueno, la idea es que es la siguiente, y con esto ya enlazo
el comienzo de mi intervención, ¿no? El interés económico del patrimonio y del patrimonio arqueológico. Piensen ustedes que en Andalucía el 70% de toda la inversión que se hace en patrimonio arqueológico y en investigación es privada. Lo hacen los promotores. Y en la pública, si meto la Junta de Andalucía y meto los ayuntamientos, pues puede que todavía tuviéramos alguna suerte, ¿no?, de tener más recursos. Pero estamos hablando y cada día menos recursos. Por lo tanto, no hay que hablar tanto de políticas públicas como hablar también de iniciativa privada en esto. Pero también es cierto que en unos momentos de crisis el tejido que se ha creado con las distintas empresas arqueológicas en Andalucía era un tejido que se estaba perdiendo y se está perdiendo. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil formar un arqueólogo y muy fácil perder el arqueólogo. Y es importantísimo que la Administración hiciera un esfuerzo. Y ese esfuerzo, esa reflexión keynesiana, decía Keynes que cuando hay una crisis hay que hacer inversiones como sea, y si es necesario se entierran botellas para luego sacarlas. Aunque sea un trabajo inútil, decía Keynes, sirve por lo menos para dar trabajo. Es una visión un tanto anticuada, la de Keynes, pero Trajano también lo hace, pero en definitiva esta reflexión, ¿es la arqueología una botella de Keynes? Yo pienso que no, es que ya en nuestro caso no hay que enterrar las botellas ya están ahí abajo, lo que hay es que sacarlas. Entonces, en este sentido, haría falta, además de ese esfuerzo privado, un programa de inversiones públicas. Menos cursos de formación y más trabajo para sacar el patrimonio y convertir el patrimonio en activos y que la gente se forme trabajando, no antes. Y en ese sentido, pues, ese programa podía permitir un modelo productivo sostenible basado en la cultura, en sus valores y no en la especulación y en el simple ladrillo, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué? Porque es una inversión en arqueología en patrimonio, porque actúa sobre recursos que representan un factor de desarrollo sostenible, porque generan riqueza, porque se realiza sobre bienes de mérito, porque incrementan y satisfacen la demanda social de la cultura, el nivel de satisfacción, la identidad. Cuando tú creas un parque cultural, la gente de ese territorio reconoce que tiene allí un pasado histórico y su identidad crece y su autoestima crece. Fomenta también una industria cultural no deslocalizable. La Alhambra de Granada es la principal empresa de Granada y no la puede desmontar nadie. No es la Fasa Renault, no es algo que te la pueda llevar a Marrakech, porque en Marrakech los sueldos son más baratos. La Alhambra está aquí. La conclusión, que las cartas arqueológicas o las cartas patrimoniales pues nos permiten conocer el patrimonio de un territorio para facilitar su tutela y protección, diseñar estrategias de desarrollo sostenible, poniendo en marcha figuras de gestión como los parques culturales, que impulsan la cooperación entre todos, la percepción por la ciudadanía de su seña de identidad, a la vez que representa una oportunidad para generar riqueza y atractivo turístico y cultural. Con esto termino, porque siempre que vengo a esta jornada, y el primero, tengo que correr muchísimo. Bueno, muchísimas gracias.